Soy Esther Yast y hasta que tuve el diagnóstico de trastorno bipolar, pasé por episodios depresivos y eufóricos sin tener ni idea de qué me pasaba. Por fin le pusieron nombre, empecé a entenderme y aprendí a convivir con la enfermedad. Ahora me conozco. Hago este podcast para tratar estos temas sin tabú, desde mi punto de vista y con humor. Además, muchos invitados y colaboraciones. Les doy la bienvenida a mi locura. Todas y todos, bienvenidos de nuevo a Episodios Bipolares. Habíamos hecho un pequeño parón, pero estamos de vuelta. Esta vez hablamos de nuevo del entorno, pero del entorno más cercano, que son los familiares. Nosotros como enfermos pasamos por muchas fases y periodos de sufrimiento. Es verdad que los familiares también tienen muchísima carga. Yo he tenido muchos momentos de encerrarme en mi cueva cual vampiro de día y me ha costado muchísimo expresar lo que realmente me pasaba. Entonces ha habido mucha frustración en casa y es totalmente normal. Vamos, iban más perdidos que si intentas salir del IKEA. Eso si tienes un buen entorno que intenta ayudar, porque realmente hay situaciones que son muy difíciles de gestionar. Por eso hoy quiero dedicar este episodio a todos los familiares que están ahí, que nos acompañan y que creo que debemos cuidar igual que ellos intentan cuidarnos a nosotros de la mejor manera posible. Empezamos la entrevista. Para hablar de este tema, qué mejor que traer a una persona que es familiar de diagnosticada con trastorno bipolar, que es Marta. Marta. Hola. Bienvenida. Aquí estamos. Muchísimas gracias por venir. Nada. Bueno, por venir. He venido yo en realidad porque estamos en tu casa. Bueno, sí. Sí. Gracias por ofrecernos este espacio. Perfecto. Bueno, hemos venido a hablar aquí del entorno. Bueno, por cierto, si se oye un perro, es que estamos aquí con el perro Freud. Que nos va a acompañar también. Compañero de piso de Marta. Compañero de piso de Marta, gran compañía. Estamos aquí para hablar del trastorno bipolar. Tú eres madre diagnosticada con trastorno bipolar. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, cuando llegó el diagnóstico, que es una pregunta que siempre me gusta hacer, si te costó cómo aceptar esa etiqueta o el nombre o de qué manera te llegó a ti, cómo te afectó a ti. A ver, claro que afecta. Por supuesto que afecta. Pero como ella venía, antes de ser diagnosticada, con depresiones, grandes depresiones, fue un corto espacio de tiempo porque todo vino muy desencadenado, ¿no? Entonces afecta, pero bueno, al menos sabes qué hay, ¿no? Pero sí, claro que afecta, por supuesto. Claro, algo que es muy común y que siempre hablo con personas que tienen el diagnóstico es que al principio es como ese shock, pero luego también el alivio posterior de decir, vale, por lo menos sabemos qué es. Sabemos qué es, cómo qué herramientas afrontarlo. hay, exacto, qué herramientas hay, cómo afrontarlo. Y bueno, es lo que hay. Lo aceptas, dices es lo que hay. Lo importante es aceptarlo a nosotros, pero sobre todo que lo acepte ella. O él, ¿no? El hijo. Y ayudarlo a hacer. O sea, creo que es un trabajo mutuo. Tú lo ayudas a él y él te ayuda a ti. Claro, es un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo, sí. Y cada uno lo vive de una manera diferente. Claro. En una familia. Porque el diagnóstico puede ser muy genérico, lo que le pasa a una persona con trastorno bipolar se puede leer y demás, pero luego cada persona es un mundo. Claro, y no se acepta de la misma manera. Mm. Por ejemplo, en el caso nuestro, a su padre le costó. O sea, no es que le costara aceptar tanto el diagnóstico como aceptar de que esto era así y era así y era irreversible, ¿no? Al menos por hoy. Entonces él ya empezó, es un hombre muy inteligente, entonces empezó que sí a mirar cosas científicas, que sí podía haber alguna manera de solucionarlo. Quizás no ahora, pero se habían estudios en investigación. Entonces él no lo aceptaba. O sea, en cierto modo no aceptaba la situación. Quería una solución al problema. Y esa solución hoy por hoy no existe. Entonces, y le costó. Al principio le costó, decía, no puede ser, no puede ser. Como incredulidad, ¿no? Sí, como incredulidad. Le costó. Y a mí quizá
me costó menos, no sé. No sé por qué. Se me preocupaba más saber qué le pasaba. Ya. ¿Qué le pasaba, no? Mm. Y claro que cuesta, claro que es difícil. A ver, piensas en la persona también, ¿no? Que su vida, bueno, tienen que... Claro, y hay episodios difíciles. Entonces, tú no sabes hasta qué punto su vida va a ser una vida, entre comillas, normal. Mm. Que existe, que claro que sí que la pueden tener, la podéis tener, ¿no? Sí, Pero claro, tienes que pasar primero por un aprendizaje. hay un proceso, Hay un ¿no? proceso. Ese proceso es Imagino, duro. claro. Y al principio, como tampoco sabes, porque tampoco hay mucho especialista en esto, Mm. mucho psicólogo, pero no mucho especialista en bipolaridad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que sí, tienes pinceladas, normativas generales, muchas cosas, pero y cada bipolar es un mundo, tiene sus rasgos de carácter. O sea que, Y lo que hablamos también que al principio cuando empiezan a pasar las crisis hay mucha incertidumbre, no sabes qué está pasando, sobre todo desde fuera, creo que es como muy difícil de gestionar y hay mucha preocupación también, ¿no? Porque no sabes qué está pasando. Tú como madre, ¿cómo gestionas tú esa incertidumbre o esa preocupación? ¿Cómo lo vivías? yo cuando tenía las crisis, bueno, ella oía voces Mm. y ella está diagnosticada como bipolar con brotes esquizofrénicos. Entonces, supongo que también habían pasado cosas, porque eso que digo, cada bipolar también tiene sus circunstancias, ¿no? Sí. Y ella en el momento en que ocurrió todo esto, estaba en un periodo bastante autodestructivo, pero al mismo tiempo depresivo. Mm. O sea, tenía ya picos, pero nosotros no sabíamos por qué. A ver, era adolescente, entonces no sabes muy bien. Sí que tenía sus cosas, pero dices, bueno, la niña es así. Ya. O sea, no te... hasta que viene la crisis gorda. Entonces, ¿cómo lo gestionas? Pues es que no lo... es que es difícil hasta de explicar, ¿no? Mm. Es el día a día. Es que al final yo creo que te acostumbras, creo que no es, no sé si es la palabra, pero es como estás ahí, es lo que te ha tocado y Exacto. hay que vivirlo. Y venía por lo de las voces, ¿no? Mm. Cuando ella... y esas voces eran destructivas. Mm. Porque ella encima tenía en ese momento una autoestima baja. Entonces esas voces no eran nada halagüeñas. Eran voces de, eres un desastre, no sirves para nada, nadie te querrá. Ella empezó a ponerse papelitos en el espejo por partes de casa, diciendo yo sí valgo, o sea, todo lo contrario a las voces, ¿no? Mm. Estas voces han marchado, no siempre, no siempre. Lo que pasa es que ella sabe gestionarlas, sabe por qué lo hace, por qué vienen y sabe gestionarlas. Y como alguna vez en broma ha dicho, no, si yo hablo con ellas ya. Ya. Y como hablo con ellas me pongo de acuerdo, ¿no? Es una broma, Sí, porque ella ha llegado ya al punto de poder hacer bromas. claro, vas encontrando también la Claro, manera son muchos años, ya de son unos vivir cuantos con eso. años. Sí. Vives con esto, Mm. lo normalizas, porque es algo normal. Es lo que yo un día le conté a mi hija después de, bueno, sí, ya pasas un proceso, como tú has dicho, y llega un punto que dices, ¿qué es lo que le dice? No te preocupes. El diabético, muchos de ellos se tienen que pinchar cada día. Pues tú te tienes que tomar tu medicación cada día. Claro. Es una enfermedad crónica, pero nada más. Con una buena medicación y una buena regulación. Y sobre todo, es muy importante el ambiente. Claro, ahí voy Que para está. mí el ambiente y el entorno, que es un poco a lo que viene el episodio de hoy, muy importante. Vuestro papel es súper importante, sobre todo a nivel de informarse y todo eso, lo que decíamos, que claro, que realmente no hay tanta información. No, no la hay. ¿Y cómo empezaste tú, por ejemplo, a investigar o cómo Internet, aprendiste? internet, Mm. internet y escuchándolo mucho a ella. Ella sí que empezó a preocuparse por lo que le estaba ocurriendo. Ella se ponía en foros. Ella buscaba pues gente que le pudiera informar, desde gente Claro. como ella, Mm. y esto ella me lo transmitía. Entonces, viendo las reacciones de ella y lo que ella sentía y viendo lo que ella me transmitía de otras personas, yo también empecé a poder entender este mundo, ¿no? Mira, yo puedo contarte el episodio más duro, ¿no? Sí, claro. Para mí el episodio más duro no fueron ni cuando ella, ni las voces, ni algún episodio de visión. Para mí el día más duro fue el día que mi hija me dijo que se autolesionaba porque el dolor de la autolesión le quitaba el dolor interior que tenía. Mm.
Esto es muy duro. Es muy duro, sí, Porque sí. entonces cuando tú dices, yo como madre, vale, la puedo comprender. ¿La puedo ayudar? Sí, hasta cierto punto, por supuesto. Pero no puedo sentir lo que ella siente. Ya. Ese dolor, esa desesperación no la puedo sentir. Quisiera sentirla para poder ayudarla, pero no puedo. Pero es muy duro que tu hija se dice que tiene que autolesionarse Sí. para evitar otro dolor todavía mayor. Mm, Y te ves muy impotente. ¿Qué haces? No sabes qué hacer. No puedes hacer nada. claro. Ahí es donde creo que nos falta las herramientas, ¿no? Para poder intervenir de alguna manera en esos episodios de crisis que tenemos, que te ves impotente, ¿no? Impotente. Impotente total. Impotente vosotros, impotentes nosotros. Mm, Dices, ¿cómo lo ayudo? No puedo. No tengo ni herramientas, ni soy psicóloga. No puedes hacer nada. Estar ahí. estar y ya Estar. está. Mm, Estar. No puedes tampoco decir muchas cosas. Tampoco que se quieren oír en ese claro. momento, cuando hay una crisis fuerte. Pero eso creo que fue lo más duro. Mm. Sí, para mí, o sea, una cosa que empecé a hablar en el episodio cero es que la persona que sufre del trastorno bipolar sufre, valga la redundancia, pero las personas de fuera, por daño colateral, también También. sufrís muchísimo por esa incertidumbre y la preocupación de tu familiar, no sabes cómo ayudar porque no sabes, nadie te ha explicado, nadie te ha enseñado cómo lo tienes que hacer. Yo eso antes quizás no lo veía tanto porque veía lo mío, ¿no? Luego ya con el tiempo vas reflexionando, vas diciendo, ostras, pues igual mis padres lo han pasado mal, ¿no? Por Con todo supuesto. esto. No lo Incluso dudes. amigos que no sabían qué me pasaba, ¿no? Es difícil, es difícil. Es una enfermedad que... Luego, yo no sé si tú también lo has Mm, hecho, supongo que sí. mm, Son las desapariciones. Pero no desapariciones de casa. Es decir, ya no vive en casa. mm, Y entonces, pues bueno, igual que hay días que hay una gran comunicación, por móvil, por teléfono, por móvil, lo que sí, sea, pero sobre todo por móvil. Cuenta cosas y luego de golpe y porrazo está un mes prácticamente desaparecido. mm, Al principio te preocupas mucho. Ha pasado algo, llamas aquí, llamas allá. Luego llega un punto que te acostumbras. Dices, no, ya lo sabes, están en época baja, depresión. Luego si viven fuera, que como es el mm, caso de los míos, que no puedes coger y decir, mira, me voy a coger el coche y me voy a verla. Pues no. Entonces, bueno, te vas acostumbrando a esto, ¿no? A tener calma. A tener calma y decir, no pasa nada, ya lo sabes. Ahora no quiere hablar con nadie. mm, Cuando ya quiera, ya se comunicará. Y claro. efectivamente ocurre. Y al principio era desesperante. No sabías qué le pasaba a la niña. Incluso a veces pensaba, ¿le habré dicho algo que no le habrá gustado? Ya, O habíamos acabado de discutir un poquito, claro. a lo mejor Sí, habíamos sí. discutido, lo que sea, y ya claro, lo juntas todo, ¿no? Y Mm. no, simplemente en ese momento pues está incomunicada. Ahora ya no me preocupo. Claro, yo sí que he tenido momentos de no contestar al teléfono, de quitarme WhatsApp. Sí, Eso a hace eso me años que refiero. no lo hago, hace ya años que no lo hago, pero sí que he tenido momentos de quitarme WhatsApp, de no contestar a los mensajes o tardar mucho en contestar. Le pasa a amigos que tengo que tienen algún tipo de problema también de salud mental, que hay tiempo que no sé de ellos, pero ya sé que están pasando por alguna fase, entonces no me preocupo tanto lo que dices tú. Asumes que esto está pasando Exacto. y ya entiendes a la persona, pero claro, primero hay que entender. Hasta que tú Claro. entiendes eso, llegas a esa conclusión y lo aceptas, Lo pasas mal lo pasas mal y es el proceso ese de estará bien, no estará bien. porque me hace esto, porque no me contesta, y llamando Sí. a lo mejor a la pareja, o llamando al amigo, o a quien sea. Mm, Y para que te digan, no, es que no está bien. ya. O a veces no, porque a veces también es el punto de decir, no lo digas. Claro, todavía es peor. Entonces, claro, es lo que decimos. Hasta que tú entiendes que no pasa nada y que lo que mejor que puedes hacer es no decir nada, porque esa persona lo que necesita tampoco es que no la presionen, Mm, que ella bastante tiene en ese momento. O sí, sea, sí. dentro de su mundo, Mm, o sea, no es que bastante tenga, no le ha pasado nada a lo mejor, pero en su mundo, supongo, en su cabeza, pues tiene una gran bola, una gran... Entonces, lo que menos necesita es que presionemos, tampoco creo que pueda contestar. O sea, creo que está en su mundo, ¿no?
Y hasta que no sale de ahí, pues bueno, las únicas personas que le pueden ayudar es las que están más cerca físicamente, próximas a ella, ¿no? Pero bueno, también tengo que decir que con el tiempo y con la edad, esto va ocurriendo menos. Mm, Ella va aprendiendo también, ha ido aprendiendo. sí. Y las cosas han mejorado muchísimo. Es bastante común. Yo no sé si esto está probado de alguna manera o no, pero sí que es verdad que con el tiempo vamos aprendiendo y de alguna manera se va estabilizando. No sé si es un proceso natural, no lo sé, esto sí que Yo no tampoco tengo lo la sé. información, pero sí que es verdad, yo sí que me he notado que con el tiempo, pues eso, me lo tomo de otra manera, tengo más herramientas, si tengo que pedir ayuda, sé pedir ayuda de otra manera. Vas cogiendo capas para protegerte, de alguna manera. Bueno, pero a ver, si hablamos también de las personas que no tienen bipolaridad o no tienen ningún problema, también no es lo mismo el comportamiento a los 20 que a los 30. Claro, por supuesto. Entonces, si vas madurando, pues a ver, aunque tengas este problema, también vas madurando. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que os regula más los altibajos. Si a los 20 hacías locuras, a lo mejor a los 30 ya no te apetece hacerlas. Entonces, luego el bajón ya no es tan grande. Igual que la subida tampoco es tan grande. O sí que os da subidas, pero os da subidas por otras cosas que quizás son más controlables. Creo que va por ahí, ¿no? Sí. Y también aprendéis que cuando tengáis una bajada fuerte, simplemente tenéis que esperar. Sin desesperación. Claro. Esperar a que se vaya. Sí, 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 sí. Y hemos hablado de, por una parte, está la poca información que hay, y luego por otra parte, no sé cómo ha sido vuestra experiencia en el sistema sanitario público, si piensas que hay buena respuesta a los problemas de salud mental o cómo habéis conciliado ese... A ver, no te puedo hablar mucho del sistema sanitario público, porque mientras ella vivía aquí, utilizaba privado. Entonces, toda la parte cuando ella ya se marchó a vivir fuera, entonces sí que utilizó las dos alternativas, pero como tuvo que haber traslado y ella necesitaba por algunas cosas entrar en el sistema sanitario público, todo esto ya lo llevó ella. Entonces no te puedo explicar de la respuesta. No he tenido contacto con el sistema sanitario público en esto. Sé que ella, bueno, sí, a veces se quejaba, pues, también en la privada, porque al principio de los primeros años fueron psicólogos privados y psiquiatras privados, aunque fuera al cabo luego por la medicación, Sí, sí. pero mayormente era casi todo privado. Entonces sí que puedo hablar aquí, son las mutuas y volvemos a lo mismo. El problema está en que hay muchos psicólogos de muchos tipos, pero claro, este problema en concreto no hay mucho especialista. Quizá en la sanidad pública hay más, la privada muy poco, especialistas de lo que es, y claro, no es lo mismo un problema que otro. Claro. Entonces, yo creo que incluso te voy a decir que la primera psicóloga prácticamente sí le dijo que, pero no la llevaba bien, no le hacía bien el tratamiento a ella. Era llegar me parece que era una vez cada 15 días, explicarle a la niña la historia e irse a casa. Cuando, a ver, tú sabes que en esto tenéis momentos muy críticos y no podéis esperar los 15 días. Claro. Y no puedes irlo contando al de guardia y al otro y al otro. Y eso también era un problema. Creo que tendría que haber algo para ese tipo de urgencias, que no tengas que volver a contar la historia, que ya sepan quién eres, un equipo, algo que funcione. Y esto lo encontré en la privada, no sé, ya digo cómo funciona la pública, pero tu historia tiene que estar, pero esta tiene que estar bien, y sobre todo cuando hay una urgencia. Yo creo que yo te puedo hablar de a nivel público, no hay un sistema centralizado de tu informe, de tu historial. Yo cada vez que he ido a urgencias me ha atendido una persona diferente y te hace las mismas preguntas. Exacto. Y a veces en un momento de crisis no puedes contestar esas preguntas. A eso me refiero. Y no tienes esa memoria, por un lado, porque la memoria te va fatal. No, yo me preguntan por medicaciones que he tomado, no me acuerdo. ¿Has tomado alguna vez tal? No lo sé. No sé por qué no hay un sistema que diga que me he tomado tal medicación en tal fecha, de tal fecha. Y que la última crisis fue venida. Por lo que Claro. sea, creo que falta y además, más, como también le ha pasado a tu hija, yo me he cambiado de comunidad autónoma, más follón todavía, ¿no? Más follón todavía. Entonces, no sé. Para mí falta mucho por hacer. Y también, Sí, sí, dime. Y también creo que falta la detección más precoz. Es decir, hasta que no hay una crisis, una primera crisis, sea depresiva o sea de alto o sea de lo que sea, no se detecta el problema cuando hay algunos síntomas anteriores.
Claro. que los padres, o sea, no hay información. Mm. Los padres no podemos saber. Y después, cuando ya sabes, vas mirando hacia atrás y dices, pues quizás sí, había esto, o había aquel pequeño detalle, Claro, o aquel otro. cuando Pero ya cuando lo tiras atrás, cuando ya sabes. lo sabes. Pero claro, normalmente se os destapa en la adolescencia, Mm. normalmente, ya es una época complicada para cualquier adolescente, pues muchas de las tonterías que hacéis o decís, o a nosotros nos parecen cosas un poco especiales, peculiares, lo achacamos a la adolescencia. No a que esto esté derivando o ya se esté desarrollando una cosa de este tipo. Y eso también es mucha falta de información. Sí, falta de información, falta de investigación. Todavía realmente no se sabe los orígenes exactos de por qué pasa. Se habla de genética, de esto, de lo otro. Falta muchísima información y esto quizás también imposibilita que se pueda detectar antes. O sea, es muy complicado. Tú a día de hoy, que ya ha pasado todo este proceso, ya sabemos más y demás, ¿crees que es un tema que tú puedes llevar con naturalidad? ¿Hay estigma, no hay estigma en tu familia o Ya alrededor? no. En mi familia hay, en cierto modo, por cierta parte, incomprensión. Mm, Pero no incomprensión de no lo entienden. Claro, se os ve tan bien. claro. Es que es eso, Sí, se os ve sí, tan bien. Muchos de vosotros sois muy brillantes. sí. Hacéis un montón de cosas, sois creativos, sois brillantes. Entonces, para ciertas personas no pueden entenderlo. Se os ve bien. Si la niña tiene todo, ¿por qué está depresiva? Ya no van ni siquiera a lo que es la bipolaridad. Claro, ya quedan en la capa de la depresión. Entonces, ciertas actitudes y ciertas cosas que a veces os ocurren, para ellos crea problemas, Mm. ¿vale? Y luego me decías la otra parte. Yo te decía también si lo puedes llevar con normalidad, Yo lo si ya llevo con no. normalidad. Y creo que ella hasta cierto punto también. Es cierto que antes lo llevaba con más normalidad, ella lo lleva con Mm, normalidad. Pero supongo que, bueno, también su intimidad suya y como es íntima en muchas otras cosas, pues esta es una más. mm, O sea, sí. Pero yo creo, desde mi punto de vista, que se tiene que llevar con normalidad. Lo que decía antes, si tú eres diabético lo dices, ¿verdad? claro, sí, sí. O si eres asmática, ¿por qué no puedes decir que eres bipolar? Esa es Es la lo gran mismo, pregunta. es lo mismo. La A gran ver, vosotros pregunta. no. O sea, el problema es para vosotros. Vosotros, vuestro entorno o los amigos que tengáis, esto no les afecta en absoluto. Os Mm, afecta a vosotros personalmente. Entonces, ¿qué más da? ¿Os tenéis que medicar? Sí, pero los otros dos casos también. Yo creo que tendría que ser totalmente normalizado. Tendría que poder decir, ¿hay estigma? Creo que sí. Como en cualquier enfermedad de salud, enfermedad mental o sí, cuando tocamos sí. cualquier tema. Hay estigma porque creo que hay desconocimiento. Mm, Y el desconocimiento da miedo. total. Pues Marta, muchísimas gracias. Nada. Gracias por ofrecernos este espacio. Al final Freud se ha portado súper ¿Has bien. visto? Ha dicho, ojo, que hay entrevista. Y tengo que decir que siempre en el programa hay un regalo, Mira qué bien. pero se me ha olvidado. Bueno, Como me lo siempre, debes. como siempre se me ha olvidado, prometo que para su cumpleaños yo ya le di un Sí que regalo, es cierto, pero sí. le llegará, de alguna manera el regalo yo se lo voy a dar, el regalo del programa. Vale. Pues Mil muy bien. gracias siempre Aquí, y cuando quieras. hacemos otra de lo que sea que tenemos aquí para rato. Y tanto. Venga, Amor, besote. gracias.